Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a este programa de fútbol femenino en el que analizamos todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Contábamos la pasada semana que había partidos muy interesantes, pues la verdad que la jornada no ha defraudado para nada y hay partidos y resultados sorprendentes que analizaremos como siempre en este programa todos los lunes aquí a las 10 de la noche en Teleasturias. Además vamos a tener una tertulia tras la pasada semana contar con la opinión de entrenadores, de directivos, pues hoy vamos a volver a las jugadoras, a las protagonistas, además con invitadas de las tres categorías. Vamos a tener una jugadora del Oviedo Moderno, una también de la Escuela de Fútbol de Mareo y también dos futbolistas que están militando en la categoría regional, así que completita la tertulia también que se presenta, pero como siempre hacemos en este programa, cada lunes a las 10 de la noche, este fútbol femenino en Teleasturias, lo primero que hacemos es repasar lo que ha sucedido en forma de resultados en las tres categorías, clasificación y próxima jornada, y como siempre empezamos por la primera división, que además esta semana nos ha dejado un resultado extraordinario, esa victoria del Oviedo Moderno por 0-2 ante el Sevilla, un paso de gigante del equipo de Emilio Cañedo para asegurar la permanencia, pero mejor que lo cuente yo es que ustedes lo puedan ver en pantalla, los diferentes guarismos que se han dado este fin de semana en primera división, ya los tenemos ahí reflejados. Atlético de Madrid 1, Levante 1, Sant Gabriel 1, Levante Las Planas 2, Sevilla 0, Oviedo Moderno 2, ese resultado extraordinario del conjunto betense. Valencia 2, Granada 1, Real Sociedad 3, Español 0, Collerense 3, Rayo Vallecano 3, Sporting Club de Huelva 0, Transportes Alcaine 2. También componía esta jornada el Barcelona Athletic Club. Al tener el partido aplazado, el Fútbol Club Barcelona se aplazó este partido, mejor dicho, ya que tenía compromiso europeo el conjunto catalán, así que ese encuentro ha quedado aplazado para disputarlo más adelante ese Barcelona Athletic Club. Y con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera. Además ha ganado Levante Las Planas, así que se comprime también esa zona baja. Ya los tenemos ahí en pantalla. El líder sigue siendo el Fútbol Club Barcelona con 67 puntos a 11. En segunda posición el Athletic Club con 50 está el Atlético de Madrid, con 49 aparece el Valencia, quinto es el Rayo Vallecano con 43 puntos, sexto es el Levante con 40, en séptimo lugar está la Real Sociedad con 37, el octavo clasificado es el Sporting Club de Huelva con 33, 5 puntos menos, el noveno es el Sant Gabriel, décimo el Collerense con 27, aquí ya está todo muy comprimido, esa zona media baja de la clasificación, undécimo es el Español con 25, décimo segundo es el Transportes Alcaine con 24 y marcan la permanencia el Oviedo Moderno y el Sevilla, los dos empatados con 23 puntos, 5 más que el Levante Las Planas, decimoquinto que sería el primer equipo que descendería de categoría. Y cierra la clasificación en 16º lugar el Granada con 16 puntos. Así queda esta clasificación de primera división, se comprime esa zona baja y menos mal que ha ganado el Oviedo Moderno al Sevilla, porque esa victoria de Levante Las Planas pues comprime esa zona baja y hace que los equipos no se puedan todavía relajar. Además esa victoria sirve para alcanzar a puntos al de Sevilla y además al tener el golaveraje particular a favor de las obetenses pues adelantarlas en la clasificación. ¿Qué va a suceder la próxima jornada? Pues lo vemos en pantalla, los partidos que van a componer esa próxima jornada en primera división. Ya ha habido un partido adelantado como fue ese Barcelona 1, Valencia 0, pero el resto de la jornada es la siguiente: Español Granada, Rayo Vallecano Real Sociedad, el Oviedo Moderno que va a jugar el sábado va a recibir en casa el Collerense, Transportes Alcaine Sevilla, Levante Sant Gabriel, Levante Las Planas Sporting Club de Huelva, y cierra la jornada ese interesantísimo partido entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Buen partido sin duda entre los dos de los equipos punteros de esta primera división, que ya la hemos repasado de arriba abajo, los resultados, la clasificación y también la próxima jornada con ese grandísimo resultado del Oviedo Moderno. En segunda, pues había ese derbi gijonés que ha vencido la Escuela de Fútbol de Mareo, pero además de esos resultados han visto otros esta jornada en esta categoría, así que vamos a repasarlos también, ya los tenemos en pantalla. Victoria 2, Ponferrada 0, Erizana 2, Sárdoma 0, Compostela 1, Salamanca 4. Ahí está el derbi gijonés. Se adelantó la Escuela de Fútbol de Mareo, empató Gijón Fútbol Femenino y acabó ganando la Escuela de Fútbol de Mareo por 1-2. Más resultados: Peña Recreativas El Olivo 5, Bértola 0, Atlético Arousana 0, Barbadas 1 y Parquesol 3, Club Peluquería Mixta Friol 0. Perdido un conjunto que estaba haciendo una temporada extraordinaria en esa cabeza de la clasificación, esas dos primeras posiciones que están muy destacadas en segunda división, y esa victoria de la Escuela de Fútbol de Mareo. Vamos a ver cómo queda la clasificación, ya la tenemos en pantalla.
El líder sigue siendo el Peña Recreativas El Olivo con 63. Segundo, a pesar de su derrota, es el Club Peluquería Mixta Friol con 50. Mucha distancia entre uno y otro y también entre el tercero, que es el Salamanca, con 39 puntos. Con 37 tenemos a dos equipos, al Parquesol y al Victoria. Muy cerquita, un partido, 34 puntos, sexto lugar para la Escuela de Fútbol de Mareo. Aquí ya se abre un pequeño hueco y llega un pelotón de equipos muy pegaditos. Tenemos al Barbadas séptimo con 29, al Bértola octavo con 28, con 27 tenemos al Sárdoma, que es noveno, y al Gijón Fútbol Femenino, que es décimo. El Ponferrada es undécimo con 22 puntos y ya el Atlético Orusana en descenso con 21 tiene una ventaja de 6. El Gijón Fútbol Femenino sobre los puestos de descenso, el descenso que como digo lo forma el Atlético Orusana con 21 puntos, el Erizana con 19 y cierra la clasificación el Compostela con 5 puntos, el conjunto gallego que cierra esta segunda división que ya hemos repasado, y falta por saber la próxima jornada donde va a jugar la Escuela de Fútbol de Mareo, que lo va a hacer en casa, y el Gijón Fútbol Femenino. Vamos a verlo ya en pantalla y los tenemos. Club Peluquería Mixta Friol va a recibir en casa el Victoria, el Ponferrada va a jugar ante el Erizana, el Sárdoma ante el Compostela, Salamanca va a ser la plaza que le toque visitar este fin de semana al Gijón Fútbol Femenino. La Escuela de Fútbol de Mareo va a recibir en casa a Peña Recreativas El Olivo. El Bértola va a jugar ante el Atlético Orusana y el Barbadas va a hacer lo propio ante el Parquesol. Así se presenta esta jornada en segunda división, con esos partidos también difíciles para los equipos gijoneses ante conjuntos que están en esa zona alta de la clasificación. Repasado también la segunda división de arriba abajo, vamos a ver la categoría regional, que había un interesantísimo e importantísimo partido entre el Femiastur y el Oviedo Moderno B. Vamos a repasar lo sucedido este fin de semana en categoría regional. Ahí tenemos los resultados. Llanera 4, Femiastur B 0, Oviedo Moderno C 6, Gijón Fútbol Femenino B 3, Vallovín 1, Hispano 1, un resultado ahí el Hispano que ha conseguido un punto. El Manuel Rubio 0, Langreo Femenino 3, Prados de San Julián 0, Josalín 4, y ese partidazo de la jornada que terminó sin goles, Femiastur 0, Oviedo Moderno B 0. Este fin de semana, al ser impar, como siempre digo, al equipo que le tocaba descansar era el Oviedo 0-6, así que las espadas siguen en todo lo alto, ya que ese empate prácticamente deja las cosas como estaban, con el matiz de que el Langreo femenino pues sigue ganando y le sirve para recortar puntos sobre la cabeza, que va a seguir liderada por el Oviedo Moderno B. Vamos a verlo ya en pantalla, 56 puntos para ellas, tienen un partido más que el segundo, el Langreo femenino, con 54, también un partido más que el Femiastur, que es tercero y tiene 51 puntos, hasta ahí parece que va a ser los equipos que luchen por ese título y ese ascenso a segunda división. A partir de ahí llega en cuarto lugar el Oviedo Moderno C con 46, un salto de 12 puntos tenemos que dar para encontrar en quinto lugar al Manuel Rubio con 34, 32 puntos para el Oviedo 06, 30 para el Josalín. Octavo es el Llanera con 21. En noveno lugar está el Vallovín con 17, los mismos que tiene en décimo lugar el Gijón Fútbol Femenino B. El undécimo clasificado es el Femiastur B con 8 y se iguala los dos últimos clasificados, tanto Prados de San Julián como Club Hispano, 5 puntos para ambos conjuntos. Ese empate que consiguió este fin de semana el Hispano, ya nos decía la pasada semana he dicho que iban a intentar pues puntuar en Oviedo, lo han conseguido y igualan esa zona baja, empatados a puntos el Prados de San Julián y el Hispano, y como veían anteriormente la partida está muy igualada, así que hay que estar muy atento también a lo que vaya a suceder la próxima jornada en esta categoría regional. Vamos a repasar pues la próxima jornada, los partidos que componen los encuentros que podremos ver este fin de semana en categoría regional, ya los tenemos en pantalla. El Oviedo Moderno B va a recibir en casa al Llanera, el Oviedo 06 va a jugar ante el Oviedo Moderno C. Gijón Fútbol Femenino va a enfrentarse ante el Vallovín. El Club Hispano va a recibir en casa en Ferrota al Manuel Rubio. El Langreo Femenino va a hacer lo propio para jugar en casa ante el Prados de San Julián, y cierra la jornada ese Josalín Femiastur. Al ser una liga impar, este fin de semana le va a tocar descansar al Femiastur B. Así que repasado todo lo que ha pasado este fin de semana, lo que ha sucedido, cómo quedan las cosas, la clasificación y también la próxima jornada, pues una vez vistos todos los
guarismos, analizados, pues como digo, todos los encuentros de estas 3 categorías. Lo que hacemos, como hacemos siempre, valga la redundancia, es tomarnos un descanso, una pausa, para luego dar paso a la tertulia, que se presenta interesante. Hoy 4 futbolistas, 4 protagonistas que van a tener la ocasión de charlar con nosotros, de contarnos cómo está yendo la temporada, qué objetivos se marcan a nivel personal y también a nivel colectivo. Así que además una tertulia que se presenta interesante porque vamos a tener jugadoras de las 3 categorías, de primera, de segunda y de regional, así que variado, vamos a tener tiempo para hablar de todo, así que les emplazo a, después de la publicidad, a seguir con nosotros aquí en Teleasturias, en este programa dedicado, único programa de televisión dedicado aquí en Asturias exclusivamente al fútbol femenino. Pues una vez que hemos repasado todos los resultados que se han dado esta jornada, tanto en primera división como en segunda, como en categoría regional, la clasificación y también la próxima jornada, pues os anunciaba anteriormente que vamos a tener tiempo de tertulia y vamos a volver con las futbolistas, que son realmente las protagonistas de este fútbol femenino, y además con las 3 categorías representadas. En el día de hoy vamos a tener una futbolista del Oviedo Moderno, una de la Escuela de Fútbol de Mareo, y también de la categoría regional pues vamos a tener a una futbolista del Josalín y también a una futbolista del Langreo femenino, para que cuenten también cómo está yendo la temporada y también para poder hablar de las 3 categorías que componen este fútbol femenino, y como siempre repasamos aquí cada lunes. Pero ya sin más dilación vamos a presentar a las cuatro invitadas que vamos a tener en el plató en el día de hoy. Por mi izquierda, empezando, vamos a tener a Laura Rodríguez del Langreo. Buenas noches. Hola, y muchas gracias por venir. Gracias. Victoria importante porque el campo de Manuel Rubio, hablaremos luego con más profundidad, pero es uno de los campos complicados, ¿no? Sí, la verdad es que ya llevamos tiempo pensando que iba a ser un partido bastante difícil, porque claro, en casa han encajado pocos goles y también marcar ha sido bastante difícil. También el Femiastur ahí creo que me parece que había empatado, y el Oviedo Moderno B solo había ganado por 1, o sea que tampoco íbamos muy tensas y muy predispuestas a ganar. Hablaremos también de ese partido regional, esa victoria solvente del Langreo femenino por 0-3, pero tenemos más invitadas. A mi derecha vamos a tener a Rocío, guardameta de la Escuela de Fútbol de Mareo, que conseguían esa victoria en el derbi. Buenas noches y muchas gracias por venir. Victoria importante y un poco la espinita, hablaremos luego con más detalle del partido, pero quitarse un poco la espinita de la primera vuelta, ¿no? Sí, la verdad que después del partido de ida, esta vuelta nos supo a gloria. Pues también vamos a tener la oportunidad de hablar con la jugadora de la Escuela de Fútbol de Mareo de cómo fue ese partido y cómo está yendo la temporada para el conjunto de Juan Luna. Y también vamos a tener en el día de hoy pues a una futbolista del Josalín, que consiguió una gran victoria, 0-4 ante el Prados de San Julián. Buenas noches, Verónica, muchas gracias por venir. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación al programa y muy contentas por la victoria, y sobre todo en un campo tan difícil como es para nosotras el Díaz Vega. Pues hablaremos también de ese partido del Josalín, de la temporada que están haciendo, y para cerrar pues la tertulia vamos a tener a la jugadora del Oviedo Moderno, a Julia, que conseguía una victoria extraordinaria, el equipo de Emilio Cañedo, este pasado fin de semana en Sevilla por 0-2, así que buenas noches y enhorabuena también por el triunfo. Buenas noches y muchísimas gracias, estamos encantadas nosotras con ese triunfo, porque se nos resistía la victoria fuera de casa y por fin ya tenemos 3 puntos que nos acercan mucho al objetivo. Pues presentados a los 4 invitados que vamos a tener en el día de hoy para hablar de la jornada, de la temporada y de los objetivos, pues empezamos por la de mayor categoría, por la primera división, por Julia, que conseguía esa victoria por 0-2 ante el Sevilla. Uno de los viajes seguro marcados en negro, sí, por así decirlo, de la temporada, por las horas que os tuvisteis que meter en autobús, ¿no? Pues sí, fueron unas 11 horas de ida, otras 11 de vuelta, con el clásico de por medio, que nos lo perdimos. Y bien encantadas, porque íbamos con cierto temor, porque no habíamos ganado fuera de casa, habíamos logrado un par de empates, pero estábamos confiadas porque al Sevilla ya lo habíamos ganado en casa. Entonces, bueno, supimos manejar el partido, tuvimos un penalti a favor que nos ayudó un poco, pero manejamos el partido y conseguimos unos 3 puntos importantes que las adelantamos a ellas y a un rival más ahí en la lucha del descenso. Y si no me fallan las cuentas, la primera victoria de esta temporada también llegó contra el Sevilla, ¿no? Sí, contra el Sevilla en casa. Tenían ellas una cuenta pendiente con nosotras que no fueron capaces. Pues esa victoria importantísima, como decías, de 0-2, y que os sirve para igualar al Sevilla a puntos, porque además la zona baja se está comprimiendo con la victoria también este fin de semana de Levante Las Planas, ¿no? Sí, sorprendente la victoria del Levante contra el San Gabriel, que perdimos nosotros hace poco y era un buen equipo. Entonces se están apretando mucho las cosas, hay resultados que no te esperas y ya la calculadora no funciona y hay que intentar ganarlo todo como sea.
Pues hablaremos de la temporada, también cómo está marchando en el Oviedo Moderno desde el punto de vista de Julia, pero también tenemos un partidazo en segunda división, ese derbi entre la Escuela de Fútbol de Mareo, mejor dicho, entre el Gijón Fútbol Femenino, porque jugaba en casa, y la Escuela de Fútbol de Mareo. Una victoria por 1-2, os adelantasteis primero en el marcador, os empataron y al final un segundo gol que os dio el triunfo, ¿no? Sí, al final supimos resolverlo bien, porque bueno, en ese campo que es un poco caja de cerillas, como yo lo llamo, ya levantas un poco el balón y te lleva a su juego. Entonces, yo creo que lo supieron resolver bien. Desde la grada, pues, se ven distintas las cosas, la verdad, pero para mí fue un partidazo y, bueno, el tiempo pone a cada uno en su lugar, ¿no? Porque hay que recordar que la Escuela de Fútbol de Mareo llegó a este partido sin porteras, porque tú estabas lesionada y Ana Valles también, ¿no? Sí, pero bueno, Elena supo resolverlo perfectamente. Yo la vi y con la cabeza centrada, la verdad. ¿Buen ambiente en el partido? ¿Se notaba el derbi? ¿Había gente o cómo fue? Bueno, siempre hay de todo, ¿no? Pero yo creo que en el partido de ida estuvo más caldeado el ambiente. Ahora en el de vuelta vi menos gestos antideportivos, por llamarlo así. Estuvo bastante bien. Pues esa victoria de la Escuela de Fútbol de Mareo por 1-2 ante el Gijón Fútbol Femenino. Hay que recordar que en la primera vuelta había conseguido ganar el conjunto gijonés, el Gijón Fútbol Femenino, y esta segunda vuelta pues fue la Escuela de Fútbol de Mareo el que se impuso, el que consiguió pues esa victoria en el derbi. También en regional pues vamos a hablar de lo que ha hecho el Langreo femenino, una victoria importante. Hablábamos anteriormente que no hace tantas jornadas pues el Manuel Rubio había conseguido empatar ante el Femias Tour. Seguro que eso se había hablado durante la semana para no caer en la relajación, ¿no? Claro, sabemos que estamos ahí y no podemos bajar los brazos porque somos 3 en la lucha y todo puede pasar, no hay rival pequeño y hay que darlo todo. Y sabemos que ese campo era muy difícil y no nos podía pasar, teníamos que conseguir los 3 puntos sí o sí para conseguir nuestro objetivo. Una victoria sin paliativos, 0-3 y ya pensando en la siguiente jornada, ¿no? Sí, muy bien. Pues nos hablaba también tu entrenador al principio de temporada, que eres un equipo muy joven. No sé cómo se está viviendo este final de temporada, cómo se afrontaba un partido tan importante, por así decirlo, como el del Manuel Rubio, menos importante de lo que aún os quedan por jugar, pero cómo se afrontaba en un vestuario tan joven un partido de esas características. Bueno, siempre nos llevamos toda la semana pensando y gracias a nuestra delegada, etcétera, y nuestro entrenador también, que nos estaba motivando mucho, que había que darlo todo, que somos compañeras, somos un equipo, todos a una, y bueno, la verdad estuvimos una tras otra y la verdad que bueno, al final dio resultado. Pues la victoria del Langreo femenino, y el que también ganaba era el Josalín. Tenemos una mesa en la que las 4 han ganado este fin de semana, así que seguro que los ánimos se estarán por las nubes de los 4 equipos y concretamente de las 4 representantes que tenemos en el programa en la noche de hoy. Y para terminar, pues el Josalín, que consiguió una victoria por 0-4 ante el Prados de San Julián. Cierto es que está en la zona baja de la clasificación, pero esos partidos muchas veces se complican y hay que sacarlos adelante, ¿no? Sí, por eso yo creo que en un campo como es el Díaz Vega, que es de tan grandes dimensiones, vas con la mentalidad de que tienes que tener cuidado, que nunca hay enemigo pequeño y bueno, salimos a por todas. Empezamos en la primera parte con 1-0 y luego finalmente rematamos la faena en la segunda parte con otros 3 goles y muy contentas por el resultado. Pues quedáis además en una posición ahí en mitad de la tabla que también os da opciones, incluso la derrota del Manuel Rubio, pues a seguir escalando y a mirar a esa quinta posición, ¿no? Sobre todo ese chute de ahí de adrenalina que nos dio la victoria en casa contra el Manuel Rubio, que yo creo que fuimos la sorpresa de la jornada, nadie esperaba, y sobre todo al Manuel Rubio, que es un equipazo y a mí me encantan esas chavalas cómo juegan y muy contentas por el resultado. Pues esa victoria del Josalín. Repasada la primera ronda un poco de lo que ha sido la jornada, vamos también a analizar cómo está yendo la temporada un poco de manera más general y más global para cada uno de los 4 equipos que tenemos en el día de hoy representados. Y empezamos por el Oviedo Moderno, que marcháis 13º con 23 puntos. En los diferentes jugadoras, entrenadoras, presidentas que han ido pasando por aquí, pues hablaban un poco de que la temporada marche incluso por encima de lo esperado, ¿no? Sí, efectivamente. Empezamos la temporada configurando un equipo para jugar en nivel nacional y de repente nos vimos en Superliga y nos tuvimos que adaptar y se está consiguiendo muchos resultados que no nos esperábamos, empates en casa contra el Barça, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, aunque fuera no se nos da nada bien, bueno, al menos en casa conseguimos sacar puntos y ahora mismo estamos muy cerca del objetivo y nos quedan partidos no fáciles, pero no imposibles tampoco. Entonces yo creo que eso está siendo una gran temporada, que vamos a conseguir espero conseguir el objetivo bien,
no apurando hasta el final, sino bien, con igual 2 partidos de margen. Esperemos, vamos, según estos cálculos. Esperemos todos que así sea. El porqué de 2 caras tan diferentes, ¿a quién lo achacas tú? ¿De te refieres en casa o En fuera? casa y fuera, sí. Pues yo creo, no sé si, a ver, los viajes tan largos influyen, que siendo en autobús, que te cansan, pero yo creo que somos un equipo bastante modesto, que en nuestra casa jugamos muy bien, pero es difícil competir a este nivel fuera. Todos los equipos son mejores en casa y nosotros somos mediocres y encima jugamos en casa de otro que es mejor en casa, pues se acumulan. Pero bueno, sí que hemos jugado bien fuera, pero no hemos tenido suerte. En el Levante, en Valencia, que el Levante ya empató en el minuto 96, bueno, nos ganó en el minuto 96. No, estábamos luchando fuera, pero nos falta un punto más de oficio, de, no sé, Sí, experiencia igual. Hablabas de ese partido concretamente también Emilio Cañedo cuando tuvo la oportunidad de pasar por aquí ese encuentro ante el Levante. 13º con 23 puntos. No sé hasta qué punto pues consideráis que necesitáis, qué barrera fijáis la permanencia, pero claro, hay que contar que los de abajo vienen a un ritmo alto. Están apretándonos mucho. Yo confío, tenemos 2 partidos en casa, confío en ganarlos, bueno, 3, confío en ganar 2 de ellos por lo menos, al Granada, que entonces ya yo creo que quedaría extendido, y el Collerense, y intentar rascar fuera, y con 29 puntos confío en que esté hecho, pero bueno, a ver. Habrá que Sí, seguir... no, sin más. Habrá que seguir viéndolo. El mejor momento de la temporada, donde alcanzó quizá el Oviedo Moderno ese cenit competitivo. Pues tuvimos varias jornadas sin derrotas, que empatábamos fuera, ganábamos en casa, empatábamos fuera, ganábamos en casa, y eso fue un gran momento, pero igual el empate contra el Barcelona fue cuando dijo todo el mundo, meca, que estas no son tan malas. Yo creo que igual el empate en casa contra el Barcelona. ¿Qué diferencia ves principal, aparte del competitivo? ¿Se nota la diferencia entre primera división y segunda, más allá de los jugadores, en cuanto a repercusión? ¿Eso se nota? Sí, claro, por supuesto. Sí, en mi entorno más cercano, todos los lunes me hablan, oye, que ya os vi, que perdisteis, que empatasteis, que ganasteis. Influye mucho y sí que lo noto a ese nivel. Y fuera de casa, con los viajes, sí que nos reconoce cierta gente. El otro día en Sevilla, hombre, el Oviedo Moderno, mira, jolín, estoy en Sevilla. Sí que se nota esa diferencia de repercusión. Pues sin duda, pues se agradece también que la máxima categoría del fútbol español pues también tenga esa cuota de protagonismo. Tenemos un representante, somos unos afortunados, que hay muchas comunidades que no gozan de él, y como el Oviedo Moderno, así que ojalá tengan mucha suerte. Vamos a pasar también a la segunda división, a esa escuela de fútbol de Mareo, sextas, 34 puntos. Empezasteis mal, por así decirlo, empezasteis muy irregulares y eso quizá os lastró un poco para el resto de la temporada, ¿no? Sí, tuvimos un principio muy difícil porque el equipo tenía que adaptarse a las nuevas jugadoras. Teníamos que hacer un mix entre unas jugadoras y otras, y nos costó muchísimo enchufarnos. Y bueno, ahora parece que ya estamos cogiendo el ritmo. Como yo digo, quedan 4 finales, hay que darlo todo para poder quedar terceras, porque está ahí, son 5 puntos y yo creo que se puede conseguir. Sí, nos contaba Juan Luna cuando vino aquí que el objetivo era ser tercera. Se mantiene ese discurso en el vestuario, ¿no? Sí. La motivación sigue siendo la misma. Una escuela de fútbol Mareo que, como decía anteriormente, pues empezó no del todo bien, y quizá nos contaba tu entrenador que el momento que os hizo reflexionar, el punto de inflexión, por así decirlo, fue la derrota ante el Gijón Fútbol Femenino 1-3 en la primera vuelta, que a pesar de ser un resultado negativo sirvió para daros cuenta y quizá poneros un poco las pilas, ¿no? Sí, a ver, perder un derbi siempre duele, ¿no? Y además estábamos acostumbradas a los pasados 3 años ganar el partido de ida y vuelta, y como que nos descolocó un poco. Pero bueno, ya te digo que cogimos esta segunda vuelta con muchas ganas y al final conseguimos los 3 puntos. Una lástima ese pequeño bache que pasaste hace 3 jornadas que impide un poco estar un poco más arriba, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que a partir de ahí el equipo reflexiona y todas juntas yo creo que vamos a poder conseguir llegar a ser terceras. El objetivo ya me lo has contado, el momento pues alto, por así decirlo, de la temporada de la Escuela de Fútbol de Mareo. ¿Con qué te quedas con ese mejor momento competitivo de esta temporada? Pues yo creo que es evidente que el partido de este domingo para mí
fue el mejor, porque nos quedamos con esa espinita y supimos resolverlo bien. Además, a estas alturas de la temporada, pues te motiva a terminar como en pie, ¿no? Pues ahí nos contaba Rocío, la portera de la Escuela de Fútbol de María, un poco cómo está marchando esta temporada en Segunda División. Luego hablaremos también con Julia y con Rocío de cómo están viendo la temporada más allá de sus equipos, qué les está sorprendiendo, qué les falta quizá en alguna posición, qué equipo tendría que estar más arriba, qué equipo estaría más abajo. Esto lo hablaremos antes, pero también queremos conocer cómo está yendo en primera persona la temporada en el Langreo femenino y en el Josalín. Empezando por el Langreo femenino, segundo clasificado con un partido menos que el líder y a solo 2 puntos, además con ese empate entre el Oviedo Moderno B y el Femiastur, que os ha servido para recortar distancias, ¿no? Sí, la verdad que nos salimos por todas a ganar, a hacer los 3 puntos, y la verdad que nos sorprendió muchísimo el empate entre el Femiastur y el Oviedo Moderno. Enhorabuena a los 2 equipos, supongo que hayan dado lo mejor. Y bueno, nada, nosotros intentamos, como siempre, dar lo mejor, intentar posible lo mejor, o sea, llegar arriba y por lo menos conseguir el primer puesto, pero bueno, todavía son 4 jornadas y no está nada decidido. Somos 3 equipos y cualquiera puede dar el cante y quedar el primero. Sí, ya que antes decía Julia pues lo del clásico, también este fin de semana en el fútbol masculino, pues ese Madrid-Barcelona, Atlético Madrid, que veía un poco los toros desde la barrera, no se sabía si era mejor ganar el Madrid o el Barcelona para sus intereses, había opiniones de todos los gustos. En el Langreo femenino, ¿era mejor que ganar el Oviedo Moderno B, que ganar el Femiastur o que empataran? La verdad que mejor un empate que darles 3 puntos a un equipo o a otro, porque bueno, ya suman 1 punto, pero bueno, ya no son 3, y la verdad que bueno, nada está decidido aún. Empezabais la temporada sin esperar, nos contaba vuestra entrenadora Nuria, sin estar tan arriba, ¿no?, al ser un equipo tan joven. Sí, la verdad, bueno, yo vine nueva este año y la verdad que del Langreo tampoco sabía cómo había quedado el año pasado, porque yo estuve jugando en Segunda Nacional, y bueno, la verdad que me sorprendió porque es un equipo, la verdad, que es muy joven, la mayoría tienen 14, 15 años, y la verdad que son chicas bastante responsables, bastante maduras. Y bueno, la verdad se solventa con la madurez y la experiencia de las jugadoras, unas con otras, y bueno, ahí vamos. Pues esta temporada está haciendo el Langreo femenino realmente pues espectacular, luchando de tú a tú con otros 2 grandes equipos como el Oviedo Moderno B y el Femiastur por lograr ese ascenso. Y también tenemos al Josalín, que no sé con qué objetivos iniciamos la temporada. Tuvimos aquí a tu presidenta, un poco no tanto competir, sino pasarlo bien incluso, pero bueno, como se suele decir, bueno, se pasa bien ganando. Sí, claro, yo creo que yo soy una persona muy competitiva y yo creo que siempre está bien pasarlo bien con las compañeras, disfrutar del fútbol femenino sobre todo, pero, hombre, nunca está mal una victoria y obtener unos buenos resultados, y este año vamos bastante bien por mitad de la tabla y contentas con los resultados que poco a poco vamos obteniendo con mucho trabajo. 7º clasificado, 30 puntos. No sé un poco cómo esperabais estar a estas alturas de competición, qué objetivos marcabais allá por el mes de agosto-septiembre. Bueno, pues mira, al principio yo creo que podemos definirlo como una gran familia, ¿no? Yo creo que a diferencia de, por ejemplo, del Oviedo Moderno, que es un gran equipo que admiro muchísimo, tiene otros objetivos, otros planes, nosotros, sobre todo, divertirnos, pasarlo bien en el campo y, si se puede, oye, allá arriba y obtener resultados buenos. Pero bueno, de momento estamos bien contentas con los resultados que estamos obteniendo. Pues esa 7ª posición, ¿qué objetivos marcáis de aquí a final de temporada? ¿Alguno concreto o intentar ganar partido a partido, que está muy de moda? Sí, vamos a seguir la filosofía del Cholo, ¿no? Partido a partido, seguir sumando puntos y obteniendo buenos resultados, y a ver si seguimos subiendo unos puestos más. Volviendo a la primera división, un poco ajena a lo que es tu equipo, ¿la temporada está marchando como esperabas? ¿Hay algún equipo que te sorprende? ¿Alguien que tiene que estar más arriba o más abajo? Pues tampoco me puede sorprender porque no seguía la Superliga mucho el año pasado, tengo que reconocerlo. Pero me sorprende mucho que el Barcelona sea tan líder. Pensé que estaría más disputado, que habría, aunque sea el Athletic Bilbao, le seguiría un poco ahí la estela, pero no, es el Barcelona y luego todos los demás. Y luego por el medio de la tabla, pues siempre me sorprende el Levante, me lo esperaba mejor equipo. A pesar de que consigue sus puntos y tal, no me parece un buen equipo de toque y demás. Y me sorprende el Sporting de Huelva, que nos ganó el otro día en casa y que no me parece... O sea, es un buen equipo y utiliza muy bien sus armas, pero tiene muchos puntos. Y no sé ese truco que tienen de... Bueno...
Un poco tal. Y luego, de la zona de abajo, tampoco sabía yo cómo estaban los equipos. El Español siempre tuvo buen equipo y este año está luchando con nosotras. Supongo que es una de las sorpresas, pero vamos, no sé cómo estaba ellas en el club por dentro como para decir si me sorprende o no, la verdad. Porque es un equipo joven. Has jugado con muchos equipos 2 veces, con uno solo una. Si te digo el mejor equipo, ¿me vas a contestar el Barcelona o te has sorprendido alguno todavía mejor? Bueno, el Barcelona. Pero es que el Barcelona no cuenta, ya te digo, porque es Porque es otra mundo. Sí, de verdad. No, me lo creo porque en casi todos los deportes es así. Hay que vivirlo, porque pudimos luchar contra muchos, pero el Barcelona, a verlos venir. Me sorprendió mucho el Español, a pesar de no tener muchos puntos, en nuestra casa, y el Zaragoza, yo creo. Sí, el Transportes Alcaine, Zaragoza, no sé cómo quieren que le llamen. Sí. ¿Y el equipo que dijiste tú, estos pues no...? El Sevilla. Sevilla. No nos escuchan, está muy lejos, ¿eh? Ya, espero, vamos, porque no salgo del Oviedo Moderno nunca. No, bueno, el Sevilla y el Levante, yo creo que fueron 2 equipos que pudimos pelear contra ellos, y bueno, sin más. Pues analizado también un poco lo que es la primera división, vamos a la segunda. También, como le preguntaba a Julia, ¿qué te está pareciendo la categoría? 2 equipos muy destacados y entre sí también mucha diferencia entre el primero y el segundo. 13 puntos se saca el Peña Recreativa San Oliva, el Peluquería Mixta Friol, y a su vez saca 11 al tercero, ¿no? Sí, bueno, el Olivo siempre estuvo arriba, ¿no? El año pasado estuvieron a puntito de subir y siempre destacó sobre el resto. La verdad que yo no tuve la oportunidad de verlo porque estaba lesionada, pero tuve la oportunidad de ver al Friol, y el Friol a mí me parece un muy buen equipo y está donde se merece. Lo que sí me sorprende es el Gijón, que está muy abajo, ¿no? Que siempre se mantuvo por entre mitad, arriba de la tabla, y sí que me sorprende bastante que esté ahí abajo. Ahora que dices en mitad de tabla es que prácticamente están todos en un pañuelo. Vosotros un poco los que ya tenéis una distancia de 5 puntos sobre el séptimo, el Barbadas, que tiene 29 puntos, pero del séptimo, que es el Barbadas con 29, al décimo, que es el Gijón Fútbol Femenino, 2 puntos, ¿no? Prácticamente una jornada a otra cambian las posiciones. Sí, ya te digo, 4 finales quedan. Aquí hay que aprovechar los puntos que quedan al máximo y no dejar escapar los partidos. Sorprende quizá también el Salamanca, que está ahí tercero. Salamanca y Parquesol, que te sorprende porque son recién ascendidos, y adaptarse a la categoría, yo pienso que, no sé cómo es la liga regional allí, pero yo creo que es bastante complicado adaptarse de una liga a otra. Entonces también me sorprende bastante que estén ahí arriba. El descenso con un equipo como el Compostela, pues que está totalmente desahuciado con esos 5 puntos, el resto todavía va a haber que pelear mucho para salvarse. ¿Cómo estás viendo esa zona baja? La zona baja es bastante clara, ¿no? Contra el Compostela sí que me tocó jugar en la ida, en la vuelta no, y puedo decir que sí, que son bastante flojas. Entonces yo creo que esa zona baja marca la diferencia. Está muy claro. En segunda, vamos a decir, el mejor equipo parece que está claro porque tiene mucha distancia, y el peor también porque también la tiene en contra, ¿no? Es evidente, sí, es evidente. Y habíamos hablado antes de que estabas lesionada, pero no nos has dicho pues qué tienes, para cuánto tiempo, y también pues... Bueno, mi médico siempre me dice que paciencia, ¿no? Tengo protusión discal, que es la primera fase de una hernia discal, y bueno, llevo ya 3 meses parada, y ahora empiezo a entrenar otra vez, pero intento mendigar minutos, pero no, si no se puede, no se puede. Hay que tener paciencia, que con estas cosas no hay que jugar. No, pues para nada, desearte también pues todo nuestro ánimo para que esa recuperación vaya de la mejor manera posible, que la lleves de la mejor forma, aunque ya suelen pasar en los casos de los futbolistas, que siempre tienen ese mono de jugar e intentan acortar plazos de la manera que se pueda. Hablando también de regional, ¿qué te está sorprendiendo? Incluso que haya esa igualdad entre los 3 equipos, ¿esperabas alguno que estuviera más distanciado? Pues no, la verdad, bueno, siempre no esperaba que nosotros estuviésemos tan arriba, porque la verdad, yo el año pasado me parece que quedaron sobre mitad de tabla, me parece. No lo seguí, la verdad, pero bueno. Y me pareció bastante, somos el único equipo invicto, y bueno, me parece que es bastante bueno llegar a ese nivel y por lo menos llegar hasta ahí arriba. Somos 3 equipos, los 3 en el Oviedo Moderno, tanto el Femiastur como nosotras. De cualquiera puede ser la liga, todo puede pasar, y bueno, ahí estamos, intentando dar lo máximo.
Una categoría regional que tiene prácticamente pues 4 peldaños. El peldaño que va del primero al cuarto con 10 puntos de distancia, luego hay 12 entre el cuarto y el quinto, que es el Manuel Rubio, está con 34 puntos, 32 para el Oviedo 06 y 30 para el Josalín, y luego se vuelve a ver un pequeño bajón de 9 puntos, 21 el Llanera, 17 el Gion Fútbol Femenino B, 16 el Bayo Ben, y luego ya los 3 equipos que cierran esa clasificación. Se nota también a la hora de competir esos 4 peldaños, o hay equipos que te sorprenden, ¿no? Que estén... Bueno, la verdad es que sí, o sea, se nota la diferencia. Claro, hay muchos equipos que, por ejemplo, me parece que es el Hispano, que empezaron hace poco, como hace 3 años, me parece, o 4, y son gente que ves que va a pasar el tiempo a disfrutar del fútbol, a jugar, y que hoy acaban de empezar. Entonces, claro, eso lleva su tiempo, llegar a tener un buen nivel, un buen equipo, y todo eso a base de paciencia y trabajo. ¿Cómo se afrontan esos partidos? ¿Hay cierta relajación? ¿La semana se toma más relajada? ¿Eso también lo notáis que os impide un poco ese afán competitivo? Bueno, la verdad que se aprovechan más los cambios. O sea, por ejemplo, a la gente que no suele jugar, pues se le dan más minutos para que todo el mundo aproveche y juega y pueda demostrar lo que sabe, y así poder ganarse el puesto. Pero bueno, la verdad, algunas veces ni aún así nos relajamos y pecamos de ir confiadas a veces, pero bueno, vamos solventándolo poco a poco. En vuestro caso, luego hablaré con Verónica, no os voy a preguntar el peor equipo, porque bueno, tampoco creo que sea lo correcto. Os preguntaré qué equipo pues te ha sorprendido más, te ha gustado más, y qué equipo, visto tu partido, lo esperabas más arriba, ¿no? Que ha sido un poco la decepción de la categoría. Bueno, pues la verdad es que tampoco te sé decir muy bien, pero bueno, la verdad que me gusta mucho el juego del Oviedo Moderno, sobre todo de las crías, que son chicas jóvenes y saben tocar muy bien la pelota y demás. Y bueno, también me esperaba, la verdad, que igual el Manuel Rubio un poco más arriba, quizás, y el 06 también, sobre todo, pero la falta igual de consistencia o de entrenamientos o demás, pues se ve afectada. Pero bueno, ahí estamos 3 y me parece que cualquiera puede ganar. Sí, tú que estás luchando en esa batalla por la primera posición al principio de temporada, ¿cómo se vivió esa victoria del Oviedo Moderno C al Oviedo Moderno B? Sorprendente, imagino. Sí, la verdad que, no sé, nos llevábamos mucho tiempo esperando ese partido, siempre motivadas, llevamos semanas pensando en ese partido, hay que darlo todo, y la verdad que nos salió todo muy bien. Nos jugamos un partido, la verdad que muy brillante, y nos gustó mucho, y eso, al parecer, después también estuvimos con el Femiastur, y también sabíamos que teníamos que darlo todo, y también nos salió un buen partido a pesar del empate, pero bastante bien, sí, sí. Un Oviedo femenino que es el único equipo que permanece invicto en esta categoría regional. Y también hablando pues desde el punto de vista del Josalín, ¿cómo estás viendo la temporada? ¿Qué te sorprende? Bueno, pues de momento contentas con los resultados, y bueno, yo creo que es lo que hablaba antes Pola, que yo veo mucha diferencia de los equipos que están arriba como ellas, Langreo, Femiastur y Oviedo Moderno, que de repente jueguen contra el Hispano o los San Julián de los Prados, que noten esa diferencia de que ellas van a competir, van a buscar otros objetivos, y las otras pues vayan a pasarlo bien, a obtener otras cosas, ¿no? Y eso sí que se nota. ¿Te sorprende quizá algún equipo te falta ahí? ¿Qué equipo te ha sorprendido más una vez que lo has visto ya a todos? Sí, yo creo que uno de los equipos que me sorprende es el Oviedo 06, que yo creo que tiene algunas jugadoras que son bastante buenas técnicamente y que estén por el medio de la tabla, que yo creo que deberían estar más arriba, o el Manuel Rubio también, que tiene un buen equipo y en casa son muy fuertes. También me sorprende que estén ahí abajo de la tabla. Pues también visto un poco cómo se está viendo pues el fútbol regional, en este caso desde el punto de vista de 2 futbolistas que cada fin de semana pues están enroladas en esa liga, en esa interesantísima lucha por el primer puesto. Y también, como decía anteriormente, esos 4 peldaños, hay batallas súper interesantes en cada uno de ellos para intentar quedar lo más arriba posible. Analizando lo que va a ser la próxima jornada, empezando por el Oviedo Moderno, recibís en casa al Collerense, equipo que va 10º, 27 puntos a 4 vuestros. Sí, afrontamos el equipo ahí con mucha confianza después de la victoria anterior, más confianza aún porque allí en su casa en Mallorca es un equipo difícil y conseguimos un empate, creo que el primer empate fuera de casa, el primer punto de hecho,
y entonces vamos con cierta esperanza. Además creo que tiene una de sus jugadoras para el Mundial de Costa Rica, sub-17 me parece, y eso, bueno, eso bien, gracias. Sí. Entonces esperamos solventar bien el partido, no tener mucho problema, la verdad. A ver si podemos golear o ganar un partido bien, con cierta tranquilidad, por fin. Pero bueno, a ver, llegará el domingo pero bueno, eso es lo que yo quiero, espero y deseamos todos. Si no me fallan los cálculos, sábado por la tarde, ¿no? El partido. Sí, sábado a las 7:30, creo que es un horario raro, pero bueno, es cuando entrenamos, así que mejor casi. ¿Adaptadas estáis? Sí, adaptadísimas, sí, sin excusa ninguna. Vale, perfecto. También, pues, la Escuela de Fútbol de Mareo, que recibe en casa al Peña Recreativas El Olivo, el líder destacado. No lo pudiste ver en la primera vuelta, vas a poder verlo en la segunda, ¿no? Sí, bueno, pero me comentaron que en la ida estuvo muy ajustado hasta que metieron ellas el segundo y a partir de ahí, bueno, lo de siempre, ¿no? Ya te vienes abajo y luego llegó el tercero. Pero yo creo que van a venir relajadas porque, si no me equivoco, ganaron ya la liga esta jornada y espero que vengan ya relajadas con la liga ganada y poder sacar los 3 puntos que van a ser de vital importancia. Eso, hacerles el pasillo al principio y luego ya ganarles, sí. ¿no? Luego ya a ganar. Perfecto. En categoría regional, el Langreo femenino, que va a jugar en casa ante el Prados de San Julián, un rival pues que está en esa zona baja, pero en vísperas de ese partidazo de la próxima semana que os tocará visitar el Femiastur. Sí, ahora tenemos los dos principales rivales fuera de casa. Como sabemos, fuera de casa es muy difícil. Y bueno, en casa tenemos, digamos, los partidos fáciles, entre comillas, porque como no hay rival pequeño, entonces hay que seguir luchando y trabajando y conseguir los 3 puntos. Y para cerrar, el Josalín, que a ver si les echa una mano al Langreo femenino o no, que va a jugar en casa ante el Femiastur. Sí, bueno, a ver, yo creo que, como suelen decir, que en casa nos hacemos fuertes y yo creo que ellas notan mucho la diferencia de pasar a un campo sintético a un campo de hierba natural, ¿no? Y yo creo que se nota esa diferencia y bueno, a ver si podemos rascar algún punto en casa y por lo menos conseguir un empate ante un rival como es el Femiastur. Pues también ha hablado un poco de lo que va a ser la próxima jornada, pues vamos a entrar también en una serie de preguntas que seguro que son interesantes, que nos cuenten un poco pues las experiencias que tienen en este mundo femenino. Teníamos la semana pasada, por ejemplo, ocasión de escuchar a Reguero, al coordinador del Femiastur, pues las dificultades que tienen muchas niñas para jugar al fútbol, los problemas que se encuentran. No sé en vuestro caso si es así, si por el contrario todos han sido facilidades o cómo. A que quiera. Yo personalmente fueron todo facilidades, desde mi familia, todo mi entorno fueron facilidades, entonces ahora mismo no te sabría decir algún impedimento aquí en el fútbol femenino, pero bueno, pensaré algo, Yo tampoco tuve ningún problema, yo llevo jugando desde los 4 años y desde el primer momento siempre, bueno, aparte del apoyo de mis padres y de mi familia, pues siempre los clubes se interesaron por ir metiéndome e ir creciendo como futbolista y eso se agradece mucho, la verdad. Yo creo que lo mismo, que siempre tuve el apoyo de la familia, de los amigos y ir creciendo poco a poco como futbolista y ir poco a poco ahí en equipos y ir mejorando. ¿Tu caso tampoco ningún problema? No, ningún problema. La verdad es que yo nunca, o sea, no es que a mí siempre me gustó el fútbol, más por llegar a lo más arriba, más bien por disfrutar, porque me gusta el fútbol, me gusta jugar y yo disfruto jugando. Y bueno, nada, yo empecé, digamos, en el Oviedo Moderno en sala, que una vez me vieron los escolares y fui a entrenar con ellas cuando era el Oviedo Moderno en sala. Y de ahí, pues, la verdad que en vez de seguir pasar a campo, me quedé en sala y estuve jugando en sala hasta hace 2 temporadas, que estuvimos en División de Plata, en Segunda División. Y nada. Pues ya han visto que tampoco han tenido problemas estas jugadoras. La verdad que siempre lo pregunto y la verdad que pocas me dicen, o ninguna prácticamente. Habría que repasar un poco la hemeroteca, que hayan encontrado demasiadas dificultades. También se puede encontrar la explicación de que si siguen jugando es que han tenido facilidades. Muchas habrán quedado seguro por el camino. Nos contaba pues ahora la jugadora del Langreo femenino, Laura, un poco también de que ella pues jugó en el Oviedo Moderno en sala. También otra de las vertientes que se habla mucho y que hay, creo, 2 corrientes, ¿no? El jugar con chicas solo desde abajo o incluso el fútbol mixto, que quizás sea más aconsejable, dicen algunos, otros que no. Yo la verdad que nunca jugué en equipo con chicos, o sea, yo siempre fue un equipo femenino y la verdad que yo opino que sería mejor hacer como los chicos, es decir, que cada chica estuviese jugando desde pequeña
con equipos femeninos completamente, no que sean mixtos. Porque, bueno, que está bien que jueguen con chicos y demás, pero bueno, hasta los 12 años, incluso 12, incluso antes, ya se empiezan a notar diferencias y bueno, estaría muy bien que que hubiese más chicas que les gustase el fútbol y sacar una liga más de equipos inferiores. ¿Alguna que...? Bueno, yo tengo otra opinión respecto a este tema porque, bueno, yo creo que si desde pequeña juegas con chicos, como tú dices, luego llega un momento en que se notan diferencias, pero como juegas con ellos, tienes que adaptarte al potencial físico que ellos tienen. Entonces eso, una vez que llegas a ligas femeninas, pues estás mucho mejor que el resto. Yo pienso eso. Yo comparto un poco la opinión de Rosy. Pero yo aconsejaría jugar con donde estuvieran tus amigos y con donde mejor te lo pasaras. Pero sí que es verdad que los chicos te dan otra agresividad, otra fuerza, otro nivel que entre chicas. Pero no porque las chicas igual seamos más débiles, sino porque hay menos chicas y entonces hay menos nivel. Es todo cuestión de que hay 2.000 chicos jugando y 100 chicas, pues los chicos van a ser mejores simplemente porque son más. Entonces, igual sí que sé jugar con chicos te puede dar un plus luego ya cuando seas más mayor. ¿Jugar con chicos o contra chicos? Yo diría con chicos, pero bueno, también yo te puedo decir del Oviedo Moderno que los jugadores infantiles están en su liga en tercera, pero bueno, están como en quintas o así, goleando incluso a equipos. Entonces, ese contra, no sé muy bien decirte, pero yo diría con. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Rocío, que yo jugué en equipos mixtos también con chicos y si se nota esa diferencia de pasar de repente a jugar con chicos a chicas, la diferencia de físico y todo, porque tú notas de estar jugando con chavales que más agresividad, más, no sé, llámalo como quieras, y luego con chicas que notas una diferencia muy grande. Y yo creo que se debería más fomentar el fútbol desde base, de infantiles, de cadetes, y empezar desde ahí e ir poco a poco. Todos tenéis ya una experiencia en el fútbol femenino. ¿Cómo estáis viendo? ¿Está evolucionando realmente? ¿Queda mucho? ¿Qué notáis que hay ahora que no había antes? Quien quiera. Yo noto realmente muchos cambios porque, bueno, antes no era que no hubiese niñas jugando al fútbol, sino que no tenían casi clubs donde ir. Y ahora clubs como el Oviedo Moderno o el Femiastur tienen una cantera que da gusto. Entonces, eso. Sí, yo también noto ese nivel que cuando yo empecé con 13 años y tuve que meterme en regional a jugar con chicas de 20 contra chicas de 30 y ahora si tienes 13 años pues te vas al infantil y juegas con tus amigas contra chicos. Y si tienes 5 años incluso te puedes meter a jugar con chicas y contra chicos, pero vamos que hay muchas más opciones que antes si tenías 13 años te ibas a pelear con cada señora. Y la repercusión, ahora aparecemos más en los medios de comunicación. Antes como que éramos ahí el último trocito del periódico que se leía y ahora yo creo que está evolucionando muchísimo. Y hay programas como este, Dedicados al fútbol femenino. Fomentando un poco el fútbol femenino que nunca está de más. Y va encima, por ejemplo, mismamente tú ves los Deportes 4 y yo nunca he visto ningún comentario de Superliga Femenina, que estamos hablando de Primera División Femenina, que no se habla nada. Y sin embargo es todo el rato Primera División masculina, tal, y luego no oyes nada del fútbol femenino, nada. Todavía queda mucho, ¿eh? Porque Sí. ayer el Barça jugó Champions y no debe saber nadie. Y es que es eso. Y luego hay un clásico y todo el mundo sabe que hay clásico, que juega el Real Madrid y el Barça, y por ejemplo, si juega el Oviedo Moderno contra el Barcelona, ¿qué pasa? ¿Nadie se entera? Yo esas cosas las noto muchísimo. ¿Asientes? Así que... Es que sí, la verdad que noto que ha evolucionado, mismamente porque por lo visto ha sido pues una vez que os han televisado, varias veces ya Sí, el equipo, entonces bueno, es poco a poco oye, se va notando que por lo menos se va televisando, no es como que son equipos de primera división, que hasta incluso en preferente o el tercera regional de masculino pues hasta se televisan, y por qué no en femenino que está en primera división. Entonces bueno, yo comparto que está mejorando la cosa.
Pues así es, intentando también dar desde aquí pues nuestro granito de arena para darle esa repercusión al fútbol femenino que creemos que sin duda que se merece. También los diferentes invitados que han ido pasando, muchas veces antes empezabais con 13 años en tu caso, con alguna pues edad, gente que empezaba con 16, 17 años, ahora hay una base formada, que empiezan muy jóvenes las niñas a jugar y eso imagino, sobre todo en regional, que van llegando pues las nuevas jornadas, que el nivel competitivo va aumentando cada temporada, ¿no? Sí, bueno, yo lo noto, por ejemplo, en equipos como es, por ejemplo, San Julián de los Prados, que otro día jugamos contra ellas, que son unas niñas, pero ¿qué pasa? Que esas niñas dentro de 4 años, que están de jugar juntas, claro, luego igual te pegan un repaso de fútbol que ni te imaginas, ¿no? O, por ejemplo, como es el Oviedo Moderno C, juegan pero muy bien al fútbol y dentro de 4 años van a jugar todavía mejor. Y así es que están en las categorías que están. Claro. En tu caso ves un poco desde el año pasado a este, ya que pues sin ir más lejos, las selecciones que han tenido un papel pues muy destacado en estos campeonatos de España. Sí, la verdad es que sí, lo veo bastante bien. Son chicas, van mejorando, son chicas que empiezan desde jóvenes a jugar a fútbol y bueno, poco a poco pues con las selecciones y demás se va conociendo y poco a poco van evolucionando su nivel de juego. Tú que lo tienes cerca, Julia, pues imagino que también pues ves que la cantera va evolucionando, Sí. Jugadoras que con vosotras están jugando en el primer equipo y también bajan al segundo, el C, que siendo un equipo de cadete, pues también está haciendo una gran temporada. Sí, yo creo que más que haya chicas, hay chicas que siguen empezando con 13 años, pero la que quiere empezar con 5 ya puede hacerlo, que antes igual no podía. Eso es un gran paso. Y respecto a las selecciones, que nosotros tenemos en Superliga dos niñas, pero son niñas de 15 años, que vienen del cadete y que son espectaculares. Y digo, buen trabajo de cantera. El otro día debutó Celia, con 15 años, la más joven de Superliga, y pues, hizo un partidazo, de verdad, espectacular. Entonces yo estoy orgullosísima del buen trabajo que se está haciendo. Pues sin duda, que se está trabajando muy bien la cantera en Asturias y los resultados pues que van a ir llegando y sin ir más lejos. Un Oviedo Moderno con un equipo canterano pues que está haciendo una gran temporada en la primera división del fútbol femenino. En el caso del Sporting, de la Escuela de Fútbol de Mareo, pues no tenéis filial, lo tuvisteis otros años y prácticamente cada año pues tenéis que renovaros en busca en el mercado, ¿no? Sí, bueno, hace ya muchísimos años que no tenemos un equipo B de cantera, pero sí que la renovación, por ejemplo, de este año, como ya comentaba antes, vienen crías de 15, 16 años que vienen pisando muy fuerte. Además, yo tuve la oportunidad de ir a ver a la selección asturiana, la sub-16, que llegó a la final, a las finales, Final, sí. y es, espectacular cómo juega, espectacular. ¿Y qué tal lo de representar el Sporting? ¿Estáis ahí totalmente integradas en el club de Mareo? Nos decía Juan Luna y Candy pues que sí, que sois un equipo más, que hay gente que todavía pues le cuesta asociarlo con el nombre, pero que bueno, que sois Sporting totalmente, ¿no? Coincides en ese punto de vista. Somos el Sporting femenino y oye, poco a poco se va avanzando, ya somos una figura más dentro del club y para mí siempre es un orgullo vestir el escudo del Sporting y también la parte de motivación, eso suma puntos a la hora de jugar y de competir, ¿no? Además, en tu caso, que fuiste Zamora hace 2 temporadas, me chivaron. Sí, te chivaron bien. Sí, bueno, eso aparte de jugar con el Sport y Zamora, pues, ¿qué te voy a decir, no? Y también me chivaron que durante el verano pues colaboras también con el club, con ese campus de Mareo. ¿Vas viendo más presencia de chicas, de niñas o todavía sí, cuesta? Mira, justo este año hubo un par de chicas, no, 4 si no me equivoco. Una de ellas juega en el Oviedo, que es Lucía. Otra se llama Laura y las otras 2 no me acuerdo muy bien, pero sí. Este año se inauguró como una semana para las chicas y a ver si poco a poco van viniendo más al campus. ¿Qué tal esa experiencia como monitora? Muy bien, muy bien. La verdad que casi lo paso mejor que los críos y todo. Se pasa muy bien. Pues sin duda ese trabajo que hace el Sporting con ese campus de Mareo que tiene pues mucha solera. También hablando un poco de otros de los impedimentos, entre comillas, que tiene ese fútbol femenino, es que podéis jugar con chicos hasta los 13 años, esta categoría infantil, 13-14 años, y luego tenéis que pasar obligatoriamente pues a jugar con senior, jugar con chicas de 28, de 30. En vuestro caso, tú ya has pasado hace 2 años, pues ¿creéis que puede ser una barrera para dejar el fútbol o por el contrario
no? Yo cuando pasé de jugar con chicos a chicas, me metí en el Josalín y yo recuerdo de jugar con chavalas de 26 años, de casi 30, y yo tenía 13. Claro, a ver, es que es una diferencia abismal. Te plantas en el campo a jugar con una chica de esa edad y como que te acojonas, ¿no? Dices, meca, ¿dónde voy a ir yo? Que me viene esta, que, vamos, me pega un repaso aquí y se nota muchísimo eso de diferencia de edad. Y por eso yo creo que había que fomentar más las canteras y seguir trabajando en eso. ¿Coincidís un poco con ella? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué es más problemática? ¿Jugar contra chicas de 29, 30 años o jugar con chicas de 29 y 30 a la hora de poder congeniar en un vestuario, si se puede generar barreras, diferencias? La diferencia de edad es muy importante, tanto en el vestuario como en el campo, porque digamos que las ideas de cada una son diferentes, ¿no? Igual lo que está para ti bien en un momento determinado del partido, para alguien más joven igual no es así. Entonces hay mucha diferencia ahí en cuanto a la mentalidad. Sí, yo creo lo mismo. En el Oviedo Moderno intentamos juntar a las gentes por edades, cadetes infantiles y tal, pero bueno, jugar contra ellas es inevitable, así que bueno, por lo menos intentamos resolver nuestra parte. En vuestro caso. La verdad, nosotros sí, tenemos chicas, o sea, en el equipo son de 14 y 15 años y bueno, claro, notas la experiencia que pueden tener, es que somos 20, 23, por ahí incluso tenemos la portera que ya tiene casi 30 y claro, notas la diferencia de madurez, incluso a veces de tener un partido serio y saber que tienes que tirar del carro y bueno. La verdad que se nota, pero bueno, todas somos un equipo y se lleva muy bien en el vestuario. Sí. Yo creo que bueno, que nunca viene mal tener ese grado de veteranía en el equipo y sobre todo nuestra capitana, que es la más veterana del equipo y es la que a veces nos mete un poco caña, nos empuja y nos dice vamos a esto, vamos a hacerlo y podemos, ¿no? Porque creas que no eres una nena y no vas con la misma mentalidad que van las chavalas más grandes que dicen, bueno, vamos a competir, tú vas más, vamos a pasarlo bien, me voy con las amigas a jugar al fútbol. Tienes otro tipo de mentalidad, ¿no? Y eso sí se nota en el equipo, de tener una que diga, oye, vamos a competir, vamos a hacerlo bien, hay que pensar en el partido y hay que hacerlo bien, ¿no? Eso se nota. Otro tema que pues hemos ido preguntando a las diferentes jugadoras que han ido pasando por aquí, que levantaba pues ciertos grados de enojo y de enfado, es el tema de los árbitros. No sé si vosotros tenéis seguro que tenéis alguna anécdota especial que queráis contar, que podéis contar, mejor dicho, porque hablaban un poco del trato diferente. Vosotros, además del trato diferente por ser hombre y mujer, también porque muchas veces el árbitro asturiano que os pita en casa, pues muchas veces no tiene nada que ver su actuación con el árbitro de Sevilla cuando vais a jugar a Sevilla, por ejemplo. Sí. En casa, aquí en Asturias, somos demasiado legales y justos. Nunca tiran para casa. Y fuera siempre, sobre todo Valencia. Sevilla el otro día, por ejemplo, bien. Mira, tanto hablan de los andaluces y bien. Pero vas afuera y te hacen una prórroga de 8 minutos, pero por favor, que hace mucho calor. Pero bueno, que estoy bastante contenta con los árbitros aquí en general en Asturias, salvo alguna excepción últimamente que nos estaban pitando. O sea, no nos pitaban faltas y sí nos pitaban algún El Atlético de Madrid, penalti, sin ir más lejos. Sí, que bueno, que nos enfadamos bastante. Pero en general estamos contentas. Lo que sí que echamos en falta es un árbitro más neutral. Obviamente, estando en Superliga es algo que haría mejor la categoría, porque no tiene sentido que te desplaces 1000 kilómetros para que Levante te pite un valenciano. Pues, a ver, hay que intentar mejorar eso. Pero por lo demás, bueno, yo soy bastante tranquila en el tema de los árbitros. ¿El resto? A mí de árbitros no me gusta hablar mucho, pero bueno. Es lo típico, no te gusta hablar, pero siempre se habla. Da de sí el tema, sí. Porque, bueno, como tú comentabas, yo creo que sí se nota la diferencia de sexo, ¿no? Hay árbitros que, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay árbitros que sí se ciñen a su trabajo, arbitran como tiene que ser, pero hay otros que como que te miran por encima del hombro y hacen cosas que a lo mejor pitando en un partido con chicos no lo harían. Y entonces esa diferencia a mí siempre me mosqueó un poco.
¿Vosotros cómo lo veis? Yo recuerdo un detalle una vez en un partido que llegó el árbitro y estábamos para empezar y nos dijo, oye, en los partidos femeninos, ¿cuánto dura? O sea, yo aquel día me quedé mirando para él en plan, ¿me lo estás diciendo en serio? A ver, durará lo mismo que uno masculino. Es que son comentarios que muy machistas me parece a mí y ofenden. ¿Cómo va a ser? ¿Qué diferencia habrá entre femenino y masculino? Durará lo mismo. Y es increíble, vamos, increíble. Nos contaba pues hace unas semanas la invitada del Manuel Rubio que incluso la misma pregunta que te hicieron a ti también se la habían hecho a ella y encima cuando corría alrededor pues decía vaya pase que están haciendo, vaya no sé qué. No sé si vosotros alguna anécdota, no hace falta decir ni el árbitro, ni el partido, ni la categoría, pero alguna anécdota que hayas dicho tú. Uf. Yo la verdad que el año pasado recuerdo que tuvimos un árbitro que comentaba cada jugada, que te decía, oh, qué buen pase, qué buena parada, qué buen tiro, ay, esto tenéis que haber hecho esto, y era muy majo, la verdad que pitaba muy bien, pero además pitaba muy bien, era muy neutral y todo, pero muy bien. Pero bueno, nada, simplemente eso. En el lado positivo, en el lado negativo no tienes así ninguna... Bueno, alguna vez un árbitro decir, oye, ¿cómo vais? Y apuntarlo porque no sabía ni cómo íbamos de resultado. Que estuve a punto de decirle, de sumarle un gol más claro, a favor. A ver sí, a ver qué pasaba. Pero no, al final no. ¿Vosotros alguna anécdota que destaquéis por encima de otra? En concreto. Prefiero no mojarme porque luego todo se sabe, ¿no? Pero contestaciones, como ya te dije antes, contestaciones que un árbitro está haciendo su trabajo y no debería tener. Al igual que nosotras debemos tenerle respeto a ellos, pues que menos que ese respeto lo tengamos nosotras también, ¿no? A mí me tienen de llamar, de decirme, cállate niñata. Eso por parte de un árbitro, aparte de que queda fatal, yo creo que, vamos, debería recurrirse incluso. ¿En tu caso, Julia? Pues me ocurrió lo mismo que a Verónica, que me preguntó un árbitro que cuánto duraba el partido y cuántos cambios teníamos y bueno, típico de, por favor, no te lo tengo que decir yo eso. Pero tampoco te puedo decir anécdotas negativas. Sí que las hay, pero vamos, yo no me meto mucho en jaleos, entonces no me suelen caer a mí. Sueles ver los toros un poco desde la barrera. En vuestro caso, que también tenéis que hacer pues desplazamientos, ¿cómo se lleva eso? Una semana que toque viajar, te trastoca todo, imagino. Sí, no tienes fin de semana, básicamente. Te marchas de viernes por la noche, llegas aquí el domingo a las tantas, en este caso ayer por ejemplo llegamos a la 1 y nada, vives con tus compañeras, nada, como una ovejita, comer y pasear y nada, dormir y jugar y volver. Pero entonces tenemos la ilusión de, por lo menos viajas y conozco Sevilla y hacía buen tiempo, aquí estuvo lloviendo, ¿sabes? Yo, ya mamá, está aquí hace sol, chincha. Pero vamos, intentas tomarlo lo mejor posible porque te gusta el fútbol y es lo que toca. Pero vamos, bien, una buena experiencia. ¿El fútbol puede con todo? Sí, claro. ¿Sí? Hasta ahora sí. Cuando uno pueda con todo, pues ya habrá que dejarlo, pero hasta ahora sí. ¿En tu caso, Rocío? Bueno, en mi caso es un poco difícil de compaginar porque, bueno, yo dispongo de un trabajo, gracias a Dios. Sí, a día de hoy. Que con el tema de horarios, pues a lo mejor no me permite entrenar los días que se entrenan por semana o no me permite viajar. Entonces, entre eso y la lesión, pues estoy un poco desenchufada de la competición. Y en vuestro caso, que no tenéis viaje, nos contaban pues quizá en los primeros programas, ¿no? Que muchas veces ni la propia universidad pues facilitaba un poco el cambio de turno para poder entrenar. No sé qué dificultades mayoritariamente veis. Yo lo noto, por ejemplo, en mi equipo, que hay gente que, por ejemplo, trabaja y eso y no te vas a poner, y ahora más como están las cosas, decir en el trabajo, oye, cámbiame el turno que juega a tal hora y no te lo van a cambiar y eso sí se nota, esas cosas, sí. Yo la verdad lo tengo en el equipo, que tengo 2 compañeras que trabajan y muchas veces una, por ejemplo, no puede ni ir a entrenar ahora mismo, solo puede ir a los partidos, y en cambio otra puede ir algunas veces a los partidos, otras veces puede ir a entrenar o no, depende. Y bueno, también con el tema de la universidad, la verdad que me pasó el año pasado, que me tocó el turno de tardes y solicité que me cambiaran para por las mañanas, porque claro, no podía ir a entrenar ningún día por la semana. Y la verdad que no me lo concedieron, vamos, me dicen, no, solo si eres del Oviedo Moderno te lo concedemos.
que es un alfabén. Es un poco menospreciado, pero bueno, oye, que no es todo lo Oviedo moderno, pero bueno. Sí. No, donde manda patrón, no manda marinero, eso está claro. Un poco también, imagino que tendréis pues diferentes objetivos en el fútbol femenino, un poco que contéis vuestra mayor meta hasta ahora y un poco qué objetivos os ponéis de cara al futuro. Pues mi mayor meta hasta este año que empezamos era jugar en Superliga, o sea, volver a jugar en Superliga, que ya jugué algún año, y demostrar un buen nivel, no arrastrarse por los campos como hacía antes. Y ese objetivo está conseguido, así que el próximo, no te sé decir, intentar jugar la Copa de la Reina, porque es algo así más asequible, pero ganar la Superliga, no. Eso van a tener que pasar muchos años todavía. ¿Puedes marchar a otro equipo? Eso nunca se sabe. Hombre, como animadora o entrenadora del Oviedo moderno, sí. Pero como jugadora es un poco difícil. Y un poco también desde el punto de vista competitivo en el fútbol femenino, ¿con qué te quedas hasta el momento? ¿Con qué campo tenías especial ilusión esta temporada en jugar? ¿En la Ciudad Deportiva de Barcelona? ¿O? Pues sí. Sí, la verdad que tiene mucha suerte allí, ¿eh? Tiene una ciudad deportiva espectacular y tiene una afición bastante potente. Y televisan todos los partidos, el Barça TV, y bueno, son cosas que deberíamos igual traernos aquí para casa. Pero tenía especial interés en volver a Lezama, al Athletic de Bilbao, porque siempre que vamos allí nos ganaba mucho. Y este año que perdimos 1-0, bueno, perdimos, pero fue otra historia. Ya fue como, venimos aquí todos los años y este año hemos demostrado que estamos ahí, vamos, que... Bien, eso era uno de mis objetivos este año. Sí, eso no se ha escogido mal, ¿eh? Lezama, que se respira fútbol por los cuatro costados, y la Ciudad Deportiva del Barcelona, decías tú, de intentar cogerles un poco al fútbol femenino. Muchos deportes tienen que cogerle al Barcelona, porque el balonmano, baloncesto, hockey, arrasan en todo. De todo, la verdad que son para admirarlos. Espectacular, sin duda, lo del Barcelona, que en cada liga, si vamos mirando la clasificación de primera división, pues menos en baloncesto y en fútbol, que ahora van terceros, pero en balonmano también juegan una liga aparte, y los otros 15 que componen la Liga Sobal pues juegan una liga totalmente opuesta, buscando también pues un poco también como el objetivo que tiene el fútbol femenino de prepararse a Champions, aunque han conseguido un resultado adverso el conjunto catalán de fútbol femenino este fin de semana, que jugaban ese encuentro que tenían de Champions. En tu caso, Rocío, un poco tu meta en el fútbol femenino, ¿qué objetivo te marcas? Bueno, yo creo que hablando por el club es evidente que todos buscamos el ascenso, ¿no? Empezando ya por el primer equipo, siempre se busca el ascenso, y sí que este año en la pretemporada lo teníamos en mente, pero bueno, los principios siempre son duros y no pudo ser. ¿Qué le falta al Sporting para tener un equipo de primera división femenino? Esperemos que el masculino sea esta temporada, el femenino, ¿qué le falta? Pues yo creo que más compenetración, más equipo. Ya, como comenté antes, es difícil mezclar a gente que viene nueva con gente que hace años que ya está ahí. Entonces, cuando todo eso tenga un orden, puede salir de ahí un muy buen equipo. Pues seguro que sí, que el buen trabajo también que está haciendo pues Juan Luna pues al final se ve recompensado con ese ascenso del Sporting femenino, de la Escuela de Fútbol de Mario en esa primera división. En vuestro caso, un poco qué objetivos teníais especiales que habéis conseguido, que os marcáis un poco en el corto y medio plazo. Pues la verdad que al principio de temporada no esperábamos estar tan arriba, y poco a poco nos llegó la sorpresa de, ostras, que estamos ahí arriba y no estamos tan abajo, podemos conseguir estar arriba y no bajar, o sea, es decir, no estar por mitad de la tabla como solían estar. Entonces, bueno, el primer objetivo que tenemos ahora es, como te he dicho antes, es quedar primera posición, y bueno, a ver si tenemos suerte. Y de cada año que viene, pues intentar jugar en esa segunda división. Sí, pero bueno, a ver qué se hace. El equipo todavía es muy joven y todavía se necesita tener más experiencia. Y en tu caso, un poco, ¿qué objetivo pues has alcanzado? ¿Qué te marcas a medio o largo plazo? Bueno, pues seguir creciendo como jugadora, sobre todo, y seguir ahí en el Josalín, que estoy muy contenta. Y bueno, objetivo del equipo esta temporada, a ver si podemos ascender ahí unos puestos un poco más arriba. Y luego hacernos un poco fuertes en casa y sumar puntos siempre en casa, ¿no? Y a ver, poco a poco. ¿Y en el plano más personal? Más personal,
Pues no sé, yo creo que de momento seguir creciendo como jugadora y disfrutar del fútbol femenino, ¿no? Y conocer mucha gente, que se conoce muy buena gente en el fútbol femenino, seguir haciendo amigas, que se hacen muchísimas, y disfrutar sobre todo. Y vamos concluyendo en esta tertulia. No sin antes quería preguntarle también a Julia qué tal con Emilio Cañedo, que debutaba esta temporada en el fútbol femenino. Le estaba encantado con vosotras. Cuando estuvo aquí pues se lo decía, que la verdad estaba gratamente sorprendido. ¿Qué tal vosotras con él? Pues estamos encantadas, pero es que Cañedo tiene una energía que pocos entrenadores tienen y la contagia, y aunque te diga vamos a suicidarnos contra el Barcelona, dices tú, pues lo dice él, pues yo lo hago. y nos está funcionando, y encima entre lo que dice funciona y lo bien que maneja el grupo, pues está como todo muy bien, todos muy contentos. Y si alguien está menos contento, pues ya va Cañedo a decir, a ver, ¿qué te pasa? O sea que lo maneja todo muy bien, es un gran entrenador. Sí, estamos muy contentas. Ojalá se quede lo que haga falta. Pues un Emilio Cañedo que teníamos hace unas semanas aquí en este programa, en que nos hablaba especialmente de lo sorprendido que estaba con sus jugadoras, que la verdad que asimilaban los conceptos de una manera, estaban todo el día pues diciéndole más, y la verdad que estaba encantado Emilio Cañedo con sus futbolistas de temporada, y se ve reflejado en los resultados también que está haciendo el Oviedo Moderno. Vamos concluyendo, no sé si queréis añadir algo más que os haya faltado, si queréis remachar algo para ir concluyendo. Nada, que muchas gracias sobre todo por la invitación al programa, y gracias por hacer esto posible y que se siga fomentando cada día más el fútbol femenino, que yo creo que es una tarea pendiente, ¿no? Pues entre todos, a ver si cogemos ese guante y vamos poniendo al fútbol femenino en el lugar que sin duda creemos que también se merece, esa cuota de protagonismo que tenga pues este deporte. Nosotros aquí lo hacemos que cada lunes pues dando a conocer los entresijos de esa primera, de esa segunda y también de la categoría regional. Y así más, pues darte muchísimas gracias, Laura, por estar aquí. Buenas noches y mucha suerte en ese final de temporada que se presenta emocionante, interesantísimo, que contaremos aquí. Muchas gracias. También muchísimas gracias a Rocío por estar aquí. Enhorabuena por esa victoria ante el Gijón Fútbol Femenino. Mucha suerte para esas 4 finales que os quedan, y sobre todo en el plano personal, pues mucho ánimo en esa recuperación y que cuanto antes esté recuperada. Muchas gracias, y ojalá se siga emitiendo un programa como este por mucho tiempo. Pues ojalá que así sea. Y también a Verónica del Yosalín, pues que sigáis ahí compitiendo, buscando quedar lo más arriba posible. Muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Muchas gracias a vosotros, y esperamos que siga por mucho tiempo el programa y que sigáis ahí fomentando el fútbol femenino como tiene que ser. Pues ya que le dicen, cualquier anunciante de publicidad que se quiera anunciar aquí, pues puede hacerlo sin problema, se pone en contacto con esta casa, con Teleasturias, y estaremos encantados, ¿no?, de que entre todos podamos ir de la mano y ayudar a que el fútbol femenino pues alcance esa cuota de protagonismo que creemos que se merece. Y para también desearte pues muchísima suerte, muchísimas gracias por estar aquí, darte enhorabuena por esa victoria ante el Sevilla, y estaremos atentos al Oviedo Moderno. Pues muchas gracias por la invitación al programa, y muchas gracias por seguir el fútbol femenino, que nosotros encantados de venir aquí y de estos programas. Así que mucha suerte con vuestro programa. Pues muchísimas gracias a ti también, Julia, por las palabras que nos dedicas. Hemos llegado al final de este tiempo de tertulia, de este programa de lunes de fútbol femenino. Hemos analizado en primer lugar, como siempre hacemos, los resultados, la clasificación en la próxima jornada. Luego hemos tenido una tertulia súper interesante. Hemos tocado por las 3 categorías, los entresijos, el análisis de las protagonistas, que realmente son ellas. Y la verdad que ha sido una tertulia que ha sido muy emocionante y que ha pasado pues muy rápido en cuanto al tiempo. Como siempre, ya saben que este programa se podrá ver de nuevo a las 2 mañana en ese horario de redifusión, y si no, el enlace que colgaremos como hacemos cada semana en YouTube para que lo puedan ver cuando quieran y cuando deseen. Nosotros volveremos el próximo lunes, como siempre, a las 10 de la noche para seguir hablando de fútbol femenino, para contar lo que haya sucedido en esta jornada, y también pues para con nuevos invitados que nos cuenten su experiencia en este deporte, su punto de vista, y como no, aquí en Teleasturias le damos la oportunidad a todos los integrantes de este fútbol femenino de que puedan expresarse. Mientras, hasta el próximo lunes, pues como siempre digo, sean felices y buenas noches.